¿Cuál es la idea más estúpida que has tenido? Cuando tenía alrededor de 11 años, debí de haber escuchado a mi hermana y a su novio 5 y 8 años mayores que yo hablando sobre algunos artículos íntimos. Estaba confundido, y siendo tan brillante como soy, tuve la idea poco adecuada de preguntarle a mi papá esa noche durante la cena: «Papá, ¿qué es un objeto de esos que mencionaron?». A su crédito, mi papá terminó su bocado de comida, me miró, dijo: «Es algo que imita partes del cuerpo», y siguió comiendo. Pensé que el novio de mi hermana iba a volverse loco. Cuando era niño, intenté jugar béisbol en el patio trasero usando un balón de baloncesto en lugar de una pelota de béisbol. Cuando traté de golpearlo con fuerza, el bate de aluminio rebotó y me impactó en la cara, lo que llevó a un viaje al hospital y varios puntos de sutura. Supuestamente, no hubo daño cerebral, sin embargo. Lo mejor de todo es que, después de que ocurrió, y yo corría hacia la casa con líquido rojo corriendo por mi cara, el amigo con el que estaba jugando pensó que estaba corriendo hacia la primera base y me lanzó la pelota tratando de sacar. Intenté hacer una pipa de agua con una botella vacía de 99 bananas, usando un encendedor de soplete para ablandar el vidrio y luego perforar un agujero en el área ablandada con un bolígrafo, a 7.5 centímetros de mi cara. Cuando el vidrio explotó y voló alrededor de mi cara en lugar de cegarme, pensé que debía tener algo de suerte guardada para emergencias. Ahora eso, amigos, es la estupidez en su máxima expresión. Cuando tenía alrededor de 7 años, me fascinaba las carreras de arrastre. La parte más impresionante para mi joven mente en ese entonces era el paracaídas de arrastre que se abría al final de la carrera. Inspirado por esto, tomé una sábana y un poco de cuerda para hacerme un paracaídas de arrastre rudimentario. Vivíamos en una colina bastante grande, así que monté mi Swing Stingray hasta la cima y até el paracaídas alrededor de mi cintura, lo enrollé y lo oculté bajo un brazo. Pedaleé lo más rápido que pude y probablemente alcancé entre 32 y 40 km por hora, aterrador a esa edad. Solté mi paracaídas de arrastre hecho en casa y se abrió perfectamente, tirando de mi cuerpo de 25 kilogramos con suficiente fuerza como para que me cayera de la bicicleta. Fue la primera vez que me quedé sin aliento y pensé que iba a morir. Hombre, voy a sonar como un completo idiota con mis ejemplos. Tengo 2, y ambos ocurrieron durante mi primera relación seria. A pesar de que mi educación había sido realmente buena sobre el sexo, anticonceptivos, placer íntimo, enfermedades de transmisión sexual, todo eso, a veces cuando entras en pánico haces cosas muy estúpidas. Uno fue un susto de embarazo que no tenía fundamento en la realidad, ya que usamos protección y crema, y nada se rompió. Así que básicamente estábamos paranoicos con mi entonces novio, así que tomé la píldora del día después. Creo que no hizo efecto durante 2 días o algo así, puede tardar hasta una semana, así que ambos empezamos a inquietarnos. Y se me ocurrió la brillante idea de pedirle a mi novio que me diera un golpe en el abdomen para interrumpir el embarazo espontáneo. Él era un tipo grande y musculoso en ese entonces, y estaba muy dudoso, pero insistí en que hiciéramos esto, de lo contrario seríamos padres. Ahí estaba yo, con los brazos extendidos como Jesús, aferrándome a 2 literas, y él me golpeó rápidamente en la zona del abdomen. Pude notar que se estaba conteniendo, pero aún así me dejó sin aliento. Pobre chico, se sintió mal, sí. En cuanto al otro, el mismo novio me dejó un chupetón impresionante, y me iba a ir a casa ese fin de semana. Estábamos en un internado, y debido a que tengo padres asiáticos del este muy sobreprotectores, comencé a entrar en pánico sobre cómo ocultarlo. La base de maquillaje no funcionaba, la cuchara fría o el hielo no ayudaban, así que una amiga me dio la idea de golpear ligeramente el chupetón con una tenaza para que la zona tuviera un aspecto arrugado, como si accidentalmente me hubiera lastimado el cuello al rizarme el cabello, así que lo intenté. A esa edad realmente necesitaba aprender a tener paciencia para ver resultados, porque cuando el efecto de arrugado no ocurrió de inmediato, golpeé mi cuello con la tenaza caliente varias veces más. En lugar de un chupetón, esa zona de mi cuello se volvió un área roja enorme que empezaba a formar costra porque se quemó. Así que se veía aún peor que el chupetón, pero para entonces definitivamente era una quemadura. Al menos cuando llegué a casa, mis padres fueron totalmente indiferentes y creyeron mi historia de que me había quemado accidentalmente al rizarme el cabello. Me gustaría pensar que ahora soy más sabia. Hace años, iba manejando hacia una entrevista de trabajo cuando noté en el espejo retrovisor que me había olvidado de quitarme algunos vellos de 3 días justo debajo de mi fosa nasal izquierda. Era un tráfico que iba y venía, y comencé a hurgar en la guantera para ver si tenía una afeitadora desechable. A veces llevo una para esos momentos de emergencia.
No encontré la afeitadora, pero sí encontré un paquete parcial de fósforos. Se me ocurrió la brillante idea de encender un fósforo y quemar los vellos. Entonces, estoy manejando con las rodillas, enciendo el fósforo e intento quemar los vellos. El fósforo tocó mi cara justo encima del labio. Me quemó la cara y me sobresalté, desviándome hacia el carril que estaba al lado. Todos comenzaron a tocar la bocina. Miré en el espejo y vi que había fallado por completo al quemar los vellos. Sin embargo, había una pequeña mancha roja donde el fósforo había quemado mi cara. Cuando llegué a la entrevista, había desarrollado una pequeña ampolla rodeada por un círculo rojo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Así que no solo entré a la entrevista con los vellos, sino que también tenía una ampolla bien destacada que llamaba la atención hacia esa parte de mi cara. Lo positivo es que conseguí el trabajo. En la secundaria, suponiendo que sabía cómo usar una máquina de pesas como un chico delgado de la banda que nunca había entrado a un gimnasio antes. Resumiendo, usé una parte de la máquina que se utiliza para la extensión de piernas para hacer curls de piernas. Tan pronto como levanté la barra a unos 90 grados del banco, la cosa se cayó, hacia mí en el banco. La parte cilíndrica de la barra que mantenía las pesas en su lugar actuó como un objeto contundente de 45 kilogramos. Literalmente cayó a unos centímetros de mi área más preciada. Agradezco cada día que puedo acariciar mis partes íntimas y sentir que todo está en su lugar, completamente intacto. Bueno, como método para eludir los radares de velocidad, pensé que rodear un auto con un vapor de algún tipo, expulsado desde la parte frontal del vehículo, podría hacer que el radar registrara una velocidad más baja, ya que el vapor se mueve hacia adelante bastante más lento que el auto. Luego, mis amigos me señalaron que el radar lee objetos sólidos, no gases, así que ¿cómo puedo contrarrestar eso? Una colmena. Coloca una colmena en la parte frontal del auto y cuando las abejas salgan volando, serán arrastradas hacia atrás por el aire, creando un manto de abejas antirradar para tu auto. ¿Cómo es posible que gente inteligente pueda ser tan tonta? Tenía alrededor de 20 años y estaba en casa de un amigo, disfrutando de unos whisky sours y, en general, de una maravillosa tarde de domingo. Así que fui detrás de la casa para aliviarme y, mientras regaba un enorme árbol de acebo, noté un nido de avispas del tamaño de una pelota de baloncesto. Después de subir la cremallera, agarré un rastrillo del cobertizo y le dije a todos que fueran alrededor de la parte trasera de la casa. Acercándome al nido de avispas, tomé el rastrillo con ambas manos y, mientras me preparaba para golpear, pronuncié las palabras que probablemente me salvaron la vida. Oigan, miren esta tontería. No había terminado de hablar cuando recuperé la cordura. Recordé que era alérgico al veneno de insectos y me di cuenta de que estaba a punto de cometer un error de proporciones verdaderamente lamentables. Hubo muchas risas y todos se divirtieron mientras devolvía el rastrillo y me hacían bromas por el resto de la noche por actuar como un ebrio despreocupado. Puedo andar en bicicleta sin usar las manos. Puedo girar una bicicleta sin usar las manos. Andar con una mano no debería ser un problema, ¿verdad? Estaba montando mi bicicleta y tenía que arreglar el pantalón de la pierna izquierda. Cogí el manillar izquierdo con mi mano derecha. Estúpido, estúpido, estúpido. En el instante en que mi mano tocó el manillar, mi bicicleta hizo un volteretazo increíble y estaba a punto de perder todos mis dientes contra el pavimento. Fue un instante veloz. Por alguna extraña razón, la inercia me llevó 4 o 5 metros. La inercia no llevó mi bicicleta y esta cayó 4 o 5 metros detrás de mí. Aterricé sobre mis 2 pies. Pasaban autos y me pitaban, algunas personas aplaudían, casi me hago en los pantalones. En la secundaria, trabajé en un club campestre y me dieron una llave universal que me permitía manejar todos los carritos de golf y las cuatrimotos John Deere alrededor de los campos. Avancemos hasta mi primer año de universidad, en un estado alterado. Ya estaba ebrio y me invitaron a otra fiesta a aproximadamente 1 kilómetro del campus. Hacía un frío intenso afuera mientras caminaba por el campus y me encontré con un carrito de golf que decía, seguridad del campus. Recordé la llave universal en mi llavero y decidí intentarlo. Para hacer la historia corta, estaba a una cuadra de mi destino cuando se encendieron las luces intermitentes detrás de mí. Me pusieron los grilletes y me amenazaron con robo de auto, pero me dejaron ir. Tampoco encontraron la botella de licor que escondí en la guantera del carrito de golf, ya que era menor de edad. Me dijeron que podía recoger mi llave en la cárcel si quería recuperarla. No quise. También mencionaron que escucharía del decano y que debería ser expulsado. Nunca supe nada más, pero eso me mantuvo preocupado durante el resto del semestre.
Quiero ganar esto. Una vez tuve la gran idea de sacar la boquilla de una lata de pintura en aerosol y colocar un clavo en donde solía estar. Porque pensé que si presionaba el clavo, la pintura saldría. Luego tuve la mejor idea de dejarla caer al suelo, con el clavo hacia abajo, y correr para ver si tenía razón y no me empapaba. Bueno, el clavo se quedó atorado y el muy desafortunado no dejó de rociar hasta que se vació. Estuve saliendo con mi vecina por un corto tiempo. Ella me regaló un par de patines en línea por mi cumpleaños. Me los puse y traté de usarlos en una acera, donde de inmediato me caí de nalgas 5 veces. Luego, intenté girar y me dislocé el hombro derecho. Llamé a la puerta de mi vecina en busca de ayuda. Ella abrió la puerta y su cara estaba cubierta de ungüento, ya que acababa de someterse a un peeling químico. Me llevó a la sala de urgencias, donde estuve sentado por 1 hora antes de que un doctor viniera a colocarme el brazo de nuevo en su lugar. Diversión para todos. No yo, sino mi papá. Teníamos un gran tocón de árbol en nuestro jardín delantero, y mi papá decidió que no quería pagar por su remoción. Así que él y uno de sus amigos montañeses que se hacía sus propias gorras de piel de mapache decidieron que los explosivos eran la solución. Funcionó en el sentido de que el tocón ya no estaba en nuestro jardín, pero ahora estaba en medio de la calle, sin manera de levantarlo para ponerlo en la caja del camión. Tuvieron que llamar al departamento de bomberos para que lo removieran y al final tuvieron que pagar de todos modos. Mi papá también usa explosivos fuego para erradicar plagas de su jardín. Básicamente, cuando se trata de jardinería, los explosivos son la herramienta principal de mi papá. Una vez, mientras estaba bastante ebrio en Múnich, pensé que sería una genialidad tomar una botella de brandy del otro lado de la barra. Logré conseguirla mientras nadie me miraba, pero la parte desafortunada fue cuando los 2 enormes guardias de seguridad alemanes bajaron las escaleras y me encontraron disfrutando de la botella. Me di la vuelta y les ofrecí un trago. Fue realmente malo. La única parte que se salvó fue que los confundió lo suficiente como para que pudiera escaparme. Cuando tenía 10 años, mi amigo y yo tomamos clases de navegación con botes alquilados. Un día decidimos construir nuestro propio velero alquilar es para tontos. Así que conseguimos una canoa y, utilizando un sistema bastante ingenioso de cuerdas, un palo de madera y una lona, construimos un gran pequeño velero. Lo llevamos al lago local y lo pusimos en el agua. Ese día, el viento venía justo desde nuestra espalda. Comenzamos a cruzar el lago en línea recta con el viento a nuestras espaldas. Funcionó de maravilla. Pensé que éramos genios, habíamos construido un velero que funcionaba. Empezamos a ganar velocidad considerable, al llegar a aproximadamente 3/4 partes del lago. La otra orilla se acercaba rápidamente, así que giré el timón hecho a mano. Fue entonces cuando aprendí el papel crítico que juega una quilla en los barcos de vela. En los veleros, la función de la quilla es convertir el movimiento lateral del viento en movimiento hacia adelante. Sin una quilla, un barco simplemente girará en la superficie del agua, pero no cambiará de Después de girar el timón, nuestro pequeño barco rotó de perpendicular a paralelo a la orilla, pero no cambió nuestra dirección de viaje. Ahora simplemente estábamos cruzando el lago de lado. Nos asustamos y comenzamos a quitar nuestras velas en un intento de frenar, pero era demasiado tarde. 5 segundos tarde, nos estrellamos de costado contra un muelle que sobresalía de la orilla. Recuerden chicos, las quillas tienen un propósito. Cuando era niño y vivía en el Reino Unido, solíamos jugar con castañas. Esto implicaba perforar un agujero en la castaña para poder pasar un hilo a través de ella. Estaba usando un pincho de metal para intentar perforar la castaña, pero esta era realmente dura y solo logré atravesarla a la mitad antes de quedarme atascado. Luego decidí que sería una buena idea colocar el pincho de pie, de modo que la castaña estuviera en la parte superior, y golpearla con todas mis fuerzas. Al final, terminé clavando el pincho en mi mano. Alquilar una habitación en una casa de 108 años en el área urbana de Buffalo, Nueva York, resultó ser una experiencia inolvidable. La casa pertenecía a un anciano holandés y la habitación contaba con un solo enchufe sin tierra y 2 paredes exteriores, adornadas con antiguas ventanas que no estaban aisladas. Compartía el lugar con un estudiante de medicina sirio y un dentista sirio, quienes tenían opiniones un tanto peculiares sobre Saddam Hussein. Esto sucedió alrededor de 1998. Durante el invierno, la electricidad se cortaba con frecuencia, lo que obligaba a alguien a bajar al sótano lleno de montones de carbón para reiniciar el circuito eléctrico que había sido actualizado 10 años atrás. Todos usábamos calefactores de espacio en invierno porque el frío era intenso, además de mantener mantas eléctricas a nuestro alcance.
Mientras cocinaba mi cena, el propietario solía golpear la puerta y decir, lava tus platos. Cuando por fin decidí irme, no logré retirar mi bicicleta de montaña del garaje durante una semana, me había mudado a solo 10 minutos. Al regresar por ella, el propietario me informó que se la habían robado. Años más tarde, escuché rumores de que él vendía las pertenencias de las personas si se quedaban un día más. Me costaba $130 al mes vivir allí, todo incluido. Fue entonces cuando aprendí que la cordura es más importante que el dinero. Tenía unos 8 años y decidí que sería algo genial golpear el fulminante de un cartucho de 22 con un martillo. Primero lo puse en un tornillo de banco e intenté golpear el fulminante con la bola de un martillo de bola. No funcionó, no podía apuntar bien. Así que pensé, ¿qué diablos? O lo que sea que diga un niño de 8 años, y coloqué el cartucho en el suelo del garaje y comencé a golpear. Cuando éramos niños, mi amigo y yo encontramos un enorme cuervo muerto que estaba herido al lado de la carretera, y pensamos que si lo llevábamos a mi casa podríamos curarlo, y sería una buena mascota. Corrí a casa y fui por mi saco para llevarlo. Una vez que lo levantamos, con su cabeza asomando por la parte superior era un pájaro grande. Decidió picarle el ojo a mi amigo, no pudo ver durante un par de días y luego lo mordió en la nariz, llevándose un trozo de esta. Él lo lanzó con una reacción inesperada a lo largo del camino.